Saludo cordial y afectuoso a los televidentes de Televicentro, Noticiero El Comercio TV y a los oyentes de Platinum FM y Radio Quito, La Voz de la Capital, Noticiero líder en la radio. Estimados oyentes y televidentes, este martes fue un día importante para la Asamblea Nacional y hay que ser justos. A la Asamblea le hemos criticado, crítica constructiva, por cierto, por algunas tareas que ha hecho o ha dejado de hacer, tanto en legislación cuanto en fiscalización. Quizás la función legislativa aquí y en el mundo siempre ha tenido reparos por las acciones u omisiones que tienen. Ayer, luego de un largo proceso en el segundo y definitivo debate, se logró aprobar reformas al Código de la Democracia, ley electoral, importantes. Hubo planteamientos como el de Luis Verde Soto, consejero del CNE, que fue mucho más amplio, más de 200 artículos. Sin embargo, dado a la carrera contra el tiempo que había, porque de acuerdo con la Constitución y la ley, no se puede hacer reformas al menos un año antes de las elecciones que se prevé para febrero del 2021. Es decir, en febrero del 2020 debe estar todo en vigencia. Para hablar de este tema, queremos dar la bienvenida al asambleísta Héctor Muñoz, que ha estado muy activo en este proceso. Asambleísta Muñoz, ¿cómo resumiría usted la aprobación de estos 160 artículos de la reforma político-electoral? Muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Muchas gracias por esta invitación. Un saludo cordial a todos los que nos ven y nos escuchan. Sí, efectivamente, ayer se dio esta votación del segundo debate del Código de la Democracia. Recordemos que este informe para segundo debate estaba listo desde enero del 2018. Con otros textos. Con otros textos absolutamente diferentes. De eso hizo la anterior Comisión de Justicia. Y desde mi punto de vista sí se demoró mucho el debate para poder incorporar estas nuevas observaciones. Si bien es cierto, la ley orgánica de la función legislativa le permite al ponente, en este caso a la presidenta de la comisión, que pueda incorporar algunas observaciones, no es menos cierto que entonces puede cambiar todo el informe que ya estaba listo para segundo debate. Y es por esto que se trató de priorizar algunos temas importantes. Desde nuestro punto de vista, el tema más importante era el asunto de la transparencia, que luego de comunicarlo, de expresarlo en el Pleno, fue acogido con muy buenos ojos por todas las bancadas y todos los asambleístas que el día de ayer lo demostraron con el voto. Y son dos temas que son importantes respecto a los recursos que tienen las campañas, que yo creo que esto es importante analizarlo, más allá del tema coyuntural, más allá de todo el escándalo de Arroz Verde o de sobornos 2012-2016, me parece que los ecuatorianos esperaban una respuesta de la Asamblea en función de la transparencia. Y es por esto que, conjuntamente con algunos consejeros, propuse dentro del Pleno que se institucionalice esta figura de la bancarización para los recursos que entran a las campañas de los candidatos. Bancarización y monetización. Ahora, claro, ¿habrá controles durante la campaña y no post, cuando ya todo concluyó? Claro, eso fue una lucha que igual nos tocó hacerlo interesante dentro de las discusiones que se daban, que no eran formales dentro de la comisión, porque la comisión ya no podía discutir de forma oficial, digamos, este informe, sino de las conversaciones que se daban en busca de votos. Exactamente. Entonces, lo que hicimos es conversar y analizar cuáles son los puntos primordiales, y en esto de la bancarización hay algunos puntos importantes. El uno es que uno, como candidato, tiene la obligatoriedad de tener una cuenta única justamente para la campaña, en donde se tienen que registrar todas las aportaciones que tenga el candidato. Esto tiene que hacerse con 3 cortes dentro de los 45 días de campaña, a los 15 días, a los 30 días y a los 45 días, que es lo lógico, ¿no es cierto? Porque si es que esto... al CNE. Y se lo tiene que reportar al CNE. Aparte, se puso un artículo que es interesante sobre la interconexión de los sistemas para que la UAFE, el SRI, inclusive la Fiscalía tengan conocimiento de los ingresos que tienen cada uno de los candidatos de estas cuentas. ¿Qué es lo importante de esto? Más allá de saber quién es la persona que aporta, se sabe también cuál es el origen de esos recursos, que me parece que es absolutamente imperante. Y otra cosa, si es que la persona que está aportando, dentro del análisis que se tienen que hacer efectivamente las autoridades de control, si es que tiene la capacidad o no para poder aportar. Claro, ¿cierto? porque el caso Arroz Verde que usted mencionaba, gente que ganaba el salario básico $400 aportando 5 o 10 mil dólares. ¿Cómo entender eso? Entonces, justamente esa era la lógica de poner esta medida. Y por otro lado, como bien usted lo manifestó, el tema de la monetización. Esta figura de la monetización es ponerle un valor a las aportaciones en especie.
existe en algunos países ya la limitación de esto de las aportaciones en especie, y existen otros países como por ejemplo, si no me equivoco, Brasil, en donde prohíbe justamente estas aportaciones en especie para eliminar riesgo de lavados de activos y un poco de cosas relacionadas con la corrupción. En este caso la idea es que se ponga un valor, es decir, si es que yo soy candidato para el 2021 a cualquiera de las dignidades y yo recibo, por ejemplo, camisetas, me entregan 200 camisetas, ¿cómo se registraba eso? Lo ideal ahora es que se ponga un valor a esas camisetas justamente para que se dé toda la vuelta de la figura de la bancarización. Esto entra en la bancarización, con eso se sabe quién es la persona que está aportando, se sabe de dónde vienen estos recursos y si es que la persona que está aportando tiene justamente cuenta con los recursos para poder hacerlo. Yo creo que esto es un tema medular dentro de la reforma, nosotros estamos contentos con esto. Como le dije, esta fue una propuesta en conjunto que nosotros en el pleno lo pudimos expresar, le presentamos como observación y de nuevo, estamos contentos de que esto haya sido así. Asambleísta Muñoz, hay otro tema importante de tantos de los 160 artículos, el método de asignación de escaños, ya no el método que se dijo que no reflejaba, quien sacaba 40, 45% tenía una representación del 80-90% y en algunos casos como en el Austro captaron casi todo. Es decir, ahora el cambio de Hunt a Webster, ¿cómo cambia esto? A ver, en lo conceptual, el método de Webster da un poco más de oportunidad a las minorías, ¿no es cierto? Por la división que se hace en función de los coeficientes, que es diferente en el caso del método de Hunt o Don't, como lo llaman algunos. Efectivamente, ayer también pasó esto, se incorporó dentro de la reforma. Nosotros como Suma votamos a favor de esto. Nosotros creemos que esto ayuda a la democracia. Y yo he puesto un ejemplo que creo que puede clarificar un poco esto. En la elección de los asambleístas, el método de Hunt se utilizaba para los asambleístas distritales, ¿no es cierto? Y el método de Webster se utilizaba para la elección de los asambleístas nacionales. Recordemos, por ejemplo, qué pasó con Izquierda Democrática en las elecciones del 2017. No sacaron una votación, digamos, importante respecto a las otras fuerzas políticas que sí lo hicieron. Y es por esto que en función del método de Hunt no pudieron cooptar ninguna de los curules que estaban destinados para los asambleístas distritales. No obstante, en el caso de los asambleístas nacionales, sí, y es por esto que está en el curul, de forma legítima, el asambleísta, por ejemplo, Vilma Andrade. Lo que no hubiese pasado bajo ningún punto de vista si es que en el tema de los nacionales se hubiese hecho el cálculo a través de los coeficientes de Hunt. Entonces yo creo que esto sí aporta a la democracia. Existen algunas voces que no están de acuerdo, sobre todo partidos fuertes o que tienen mayoría. Yo respeto muchísimo el criterio de los demás, simplemente nosotros hicimos este análisis en suma y nosotros creemos que esto es lo más beneficioso para la democracia y es por esto que votamos a favor y también fue importante que ayer con las votaciones que se haya dado esto haya pasado. Otro tema, ya no listas abiertas sino cerradas. ¿Qué permitirá esto en una elección? A ver, aquí es un tema importante. Entiendo que el Ecuador hasta el 78 tenía esta manera de votación. Yo no me acuerdo porque todavía no nací en ese año, pero efectivamente existen, si es que no me equivoco, solamente 2 países a nivel mundial que tienen el método de las listas abiertas, ¿no es cierto? Entiendo que la motivación principal para poder cambiar esto es que no se le obliguen a los ecuatorianos o a las personas que vayan a votar. Si es que yo tengo simpatizantes de una lista, que no vote por toda la lista si es que no me interesaba. Sin embargo, el hecho de la lista cerrada, y de nuevo, desde lo conceptual, lo que hace es fortalecer a los partidos y movimientos políticos, que yo creo que estamos cruzando una crisis de partidos y movimientos políticos, sobre todo temas de identidad. Yo creo que esto puede ayudar también, ¿no es cierto? Se había analizado en su momento si es que dentro de la lista cerradas habría la opción de poner una preferencia dentro de esa misma lista, lo cual fue descartado y se puso únicamente que ahora los ecuatorianos que vayamos a votar, que vayamos a las urnas en el 2021, solamente vamos a poder votar por la lista en donde uno tiene a sus candidatos simpatizantes. Es decir, si es que en el supuesto, ¿no es cierto? Si es que usted quiere votar por Héctor Muñoz y no quería votar porque está bajo mío, ya no tiene la oportunidad, sino que tiene que votar por toda la lista de Suma o la alianza que entre Suma a las elecciones. ¿Eso dará gobernabilidad? Yo creo que sí, yo creo que esto es justamente en función de aquello, ¿no es cierto? El análisis que se lo ha hecho y lo que pasa en otros países, y sobre todo países cercanos, países de la región, es justamente esta lógica. Entonces yo espero que esto ayude a fortalecer. Claro, ha habido casos en donde el primero de la lista no salió y salió el quinto o sexto, cuando se entiende que el movimiento partido político puso en primer lugar por alguna razón y no al quinto que triunfó. Así es, para algo en teoría está en las cabezas de lista, esto unido, que creo que vamos a conversar
Después sobre el tema de las mujeres y los Claro, jóvenes. quiero preguntarle eso. Un hecho que fue festejado, ahora habrá participación igualitaria, es decir, el binomio presidencial, vicepresidencial, tendrá que ser hombre-mujer o mujer y hombre. Así es, y aparte, lo que se va, es un tema progresivo sobre la participación de las mujeres en política, que hasta el 2025 se entiende que se tiene que tener 50% de hombres y 50% de mujeres encabezando las listas. Aquí yo he sido muy claro en este sentido, más allá de que nosotros dimos el voto a favor en esto, y espero que esto se entienda bien, nosotros hemos dicho que desde el deber ser, no debería existir la necesidad de que a través de una norma se equiparen derechos, sino que esto debería ser responsabilidad de los partidos y movimientos políticos que promuevan los derechos de las mujeres exactamente igual que el derecho de los hombres. Lastimosamente esto no ha pasado en el país, lastimosamente la realidad es otra. Sin embargo, yo espero que la reforma que se dio el día de ayer, que va a entrar en vigencia luego del veto del presidente y luego de que pase por la Asamblea nuevamente, espero que esto no sea perjudicial para las mujeres. ¿Y por qué? Si es que, a ver, yo espero que los partidos políticos actúen con la responsabilidad del caso en este sentido y respeto sobre todo a las mujeres, porque si es que el día de mañana se tiene la obligatoriedad de poner 50% de mujeres encabezando las listas, ¿no es cierto? Y yo soy un partido político que no tiene mucha fuerza, digamos, por decirlo, en un sector en el oriente. Y en cambio, en la Sierra o Sierra Centro tengo muy buena aceptación. Yo voy a poner mis mejores cuadros, entre comillas, hombres, en donde yo sé que van a tener la oportunidad de entrar o de ocupar, digamos, en el caso de la Asamblea, un curul. Y en el caso de las mujeres, para cumplir con una norma, les pongo de cabezas de listas en sitios donde yo sé que es muy difícil o casi imposible que nuestros candidatos entren. ¿Y qué va a pasar ahí? Eventualmente esta norma puede ser perversa si es que los partidos políticos y los movimientos no actúan con responsabilidad. Yo me puse a investigar un poco este asunto y, por ejemplo, México, que tiene normas un poco parecidas a esta, establecen a través de un reglamento cuáles son las limitaciones que tienen justamente para evitar que este tipo de acciones de los partidos políticos irresponsables puedan ir en desmedro de los derechos de las mujeres. Entonces, yo espero también que esto se lo analice a profundidad y que el gobierno, con la entidad que crea correspondiente, que tiene que ser el Ejecutivo, establezca un reglamento justamente para tratar de limitar estas acciones que pueden ser perjudiciales. Asambleísta Muñoz, siendo importante estas reformas al Código de la Democracia, ¿qué se quedó fuera del debate? A ver, yo creo que por el tema de los tiempos, como le decía yo, si es que hubiese habido la decisión política adecuada, esto se hubiese Y oportuna. y oportuna, esto se hubiese podido discutir con mayor profundidad. Yo creo que el país necesita de una reforma estructural en temas de democracia, justamente para fortalecer a la misma democracia. Hay temas que no se lo toparon a profundidad, como por ejemplo la desaparición o no de las circunscripciones, ¿no es cierto? Eso yo creo que tiene que necesariamente venir para una reforma que venga ya desde el 21 en adelante, y esa fue la postura que yo terminé diciendo en mi intervención en el Pleno, que es, no queremos que sea una norma que tape baches, ¿no es cierto? Que simplemente vaya a tapar huecos que se tienen ahorita y como para dar un mensaje al país de que sí, la Asamblea cumplió. No es eso. Eventualmente los politiqueros quieren hacer esto. Yo creo que nosotros como Suma hemos tenido una línea sumamente firme en ese sentido y decir que el país necesita de una reforma estructural, y es por esto que comprometí a todos los asambleístas, inclusive al presidente de la Asamblea, que una vez que pasemos esta reforma que va a entrar en vigencia para el 21, nos dediquemos de verdad a hacer una reforma estructural para el 23 y en adelante, que yo creo que es lo que el país necesita. Y uno de los insumos sería lo que precisamente presentó Luis Verde Soto. Por supuesto, a mí me parece que la propuesta del consejero Verde Soto es absolutamente importante, es interesante. En algunas cosas hay que analizar lo conceptual con la práctica para ver cuál es, exista una sinergia adecuada y pueden ser viables las reformas, pero yo creo que ese documento puede servir de base para una futura reforma. ¿Cómo quedan los padrones electorales tan cuestionados durante todos los procesos? La idea de esto es que exista un padrón activo y un padrón pasivo, ¿no es cierto? Este padrón pasivo digamos, se les deja de lado. Por ejemplo, queremos evitar que pasen lo que pasa en otros países, donde votan muertos, en donde votan desaparecidos, en donde se han dado muchos de estos temas. Y la idea es que si, por ejemplo, yo no he votado por 2 elecciones consecutivas, por el motivo que sea, yo me encuentro en un padrón pasivo. Es decir, cuando vayan a hacer las elecciones, yo no consto dentro del padrón electoral. Sin embargo, yo tengo la posibilidad de acercarme a las autoridades y decir, efectivamente, yo no he votado las 2 últimas elecciones,
pero yo estoy aquí, yo quiero votar, y en ese momento me cambian del pasivo al activo, para que yo tenga la oportunidad de votar. Entonces yo creo que esto es un tema innovador, es un tema importante. Hay un hecho importante, asambleísta Muñoz. Quienes reinciden como candidatos, quienes han vivido de candidatos y no logran un porcentaje mínimo, ¿qué les va a pasar? Importantísima la pregunta, y creo que es algo también innovador. Aquellos que no logren el 4% de los votos válidos, lo que va a pasar es que van a tener una sanción de carácter administrativa, y esta sanción es que tendrán que devolver el 50% de las aportaciones que hace el Estado para las campañas de cada uno. Entonces yo creo que esto es un tema importante, que se protegería los recursos del Estado. Me parece que hay algunos temas que son innovadores. Muchos yo creo que de estos son beneficiosos para el país. El tema de los debates, que nos estábamos olvidando también, yo creo que es fundamental. La obligatoriedad de los candidatos a la presidencia, sobre todo, de tener debates. Ha pasado mucho. La Constitución es que no se ha aplicado, el artículo 115 lo dice y nunca se aplicó. Y no se lo aplica, y es una barbaridad. Ahora se tiene igual una sanción el hecho de no hacerlo, porque lo que se ha visto, ¿no? Y lo que se vio inclusive en el tema de la alcaldía aquí en Quito. El candidato que estaba primero dijo, yo no acudo a los debates porque eventualmente esto no va a ser beneficioso para mí, prefiero quedarme con lo que tengo, y esto de verdad aquí lo que tiene que primar es el conocimiento de la gente Claro. justamente de las propuestas de campaña. Que vaya con cabal conocimiento de causa a un proceso electoral. El asambleísta de Suma, Héctor Muñoz, en el noticiero El Comercio, a través de Televicentro. En las radios, Platinum FM y Radio Quito, continuamos este diálogo. Y recuerden, quienes deseen revisar las entrevistas en la página web del Comercio. Un feliz miércoles a todos los televidentes y oyentes. Volvemos.